Jesucristo, roca eterna. Salmo 103, versos 1 y 2 nos dice la palabra de Dios así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Salmo 103, verso 8. Misterioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. El Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Este bloque de salmos, desde el 102 al 105, nos transporta desde la profunda fragilidad humana hasta la inmensidad de la gloria divina. Mientras el Salmo 102 expone la angustia del hombre frente a su propia finitud, los salmos 103 al 105 responden a una sinfonía de esperanza, la misericordia externa de Dios, su sabiduría como arquitecto del cosmos y su fidelidad inquebrantable a través de la historia. Amén. Juntos nos enseñan a equilibrar la honestidad de nuestro sufrimiento con el reconocimiento de que Dios es el sustento absoluto de toda vida, el autor de nuestra redención y el guardián fiel de sus promesas. Amén. El Salmo 102 es uno de los 7 salmos penitenciales y se clasifica como una lamentación individual que transita de la angustia profunda a la esperanza escatológica. A diferencia de otros salmos donde el salmista se enfoca en sus enemigos, aquí el foco es la fragilidad de la vida humana frente a la eterna de Dios. El clamor en las angustias, versos del 1 al 11. El salmista comienza con un giro de auxilio, pidiendo a Dios que no esconda su rostro en un momento de aflicción extrema. Describe su estado físico y emocional utilizando metáforas de desolación. Sus días se consumen como humo, sus huesos arden como tizón, su corazón está herido como la hierba seca y el insomnio lo consume. El sentimiento de aislamiento es total. El salmista se compara con un pelícano en el desierto o un ave solitaria en el tejado, sintiéndose abandonado por Dios y escarnecido por sus enemigos. El contraste, la eternidad de Dios, versos del 12 al 22. El tono del salmo cambia radicalmente al fijar la mirada en el carácter divino. Dice el verso 12, pero tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Amén. Se introduce una nota de confianza mesiánica y restauradora. Dios se levantará para tener misericordia de Sión en su tiempo señalado. El salmista profetiza que las naciones temerán el nombre del Señor cuando Él reconstruya su templo, escuchando el clamor de los desesperados y liberando a los sentenciados a muerte. La fragilidad humana frente al Creador inmutable, versos 23 al 28. El Salmo concluye reafirmando la pequeñez del hombre frente a la inmensidad de la creación divina. El salmista reconoce que Dios, en su poder, acorta los días de los hombres, pero él mismo le pide a Dios que no lo arrebate en la mitad de sus días. La resolución final es una declaración de fe. Aunque los cielos y la tierra sean como vestidos que envejecen y son cambiados, Dios es el mismo y sus años no se acabarán. La esperanza del salmista descansa en la fidelidad del pacto para sus descendientes. Amén. El Salmo 103 es una de las cumbres de la literatura sapiencial y litúrgica de Israel. A diferencia del Salmo anterior, que era una lamentación, este es un himno de alabanza y bendición centrado en la naturaleza benevolente, perdonadora y eterna de Dios. La bendición interior, versos del 1 al 5. El salmista comienza con un auto llamado a la alabanza, exhortando a todo su ser a bendecir el nombre del Señor. El motivo de esta alabanza es la experiencia personal de los beneficios divinos, el perdón de las iniquidades, la sanidad de las enfermedades, la redención de la muerte y el ser coronado de misericordias y favores que rejuvenecen las fuerzas del creyente como las del águila. La revelación del carácter divino, versos del 6 al 13.
Se transita de la experiencia personal a la revelación histórica. El Señor es presentado como un juez justo que defiende a los oprimidos, tal como se reveló a Moisés en el pasado. Se destaca su naturaleza compasiva. Dios es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Dice el verso 8. La extensión de su perdón es absoluta, borrando las transgresiones tanto como está lejos el oriente del occidente. Su amor es comparado con la ternura de un padre que comprende la fragilidad de sus hijos. Dice el verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. La eternidad de la misericordia frente a la brevedad humana. Versos 14 al 18. Dice el verso 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Amén. El salmista reconoce la condición ontológica del ser humano. Somos polvo como la hierba que florece y pronto desaparece. Sin embargo, en contraste con la fugacidad de la vida humana, la misericordia del Señor es eterna y alcanza a aquellos que guardan su pacto y cumplen sus mandamientos. La seguridad del creyente no radica en su propia fortaleza, sino en la inmutabilidad de la fidelidad divina. Dice el verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. El llamado universal a la alabanza, versos 19 al 22. El Salmo concluye con una visión cósmica. Dios ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Por lo tanto, el llamado a bendecir no se limita al hombre, se extiende a los ángeles, a los poderosos mensajeros, a los ejércitos celestiales y a toda la obra de su creación en todos los lugares, su señorío. La conclusión es una repetición del inicio, sellando el Salmo como la orden absoluta de bendecir al Señor. Amén. El Salmo 104 es un himno magistral a la creación, que funciona como un eco poético del relato de Génesis capítulo 1. A diferencia de otros salmos que se enfocan en la historia de la salvación de Israel, este se centra en la teología de la creación, presentando a Dios como el arquitecto y sustentador soberano de todo lo que es existente. La majestad en el cosmos, versos del 1 al 9. El salmista describe a Dios vestido de gloria y magnificencia, usando las fuerzas naturales como sus instrumentos, los cielos como cortina, las nubes como carro y los vientos como mensajero. Se detalla la cimentación de la tierra sobre sus bases, asegurando que no será removida. Aquí, el agua, que en otros salmos representa el caos, es sometida por la voz del Creador, estableciendo límites que el mar no puede cruzar. La providencia en la naturaleza, versos del 10 al 18, El enfoque se desplaza hacia la providencia divina sobre los seres vivos. Dios es quien provee el agua para las fieras, el refugio para las aves y la lluvia para que hagan crecer la vegetación para el sustento humano, el pan, el vino y el aceite. Se describe un orden perfecto donde cada especie, desde el asno montés hasta la cigüeña en los apestos o las cabras en las peñas, tienen un lugar y un propósito definido por el diseño inteligente del Creador. El ciclo de la vida y el sostén divino, versos 19 al 30. Dice el verso 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Amén. Se establece la relación entre los ritmos astronómicos y la vida animal. La luna marca los tiempos y el sol dicta el ciclo del trabajo humano. La noche es el espacio para la fiera, mientras que el día es para el hombre. El salmista reconoce una verdad ontológica profunda. Todo ser viviente depende de la mano abierta de Dios. Si Él retira su aliento, la creación retorna al polvo. Si envía su espíritu, la vida es renovada en toda la faz de la tierra. La gloria eterna y el gozo del adorador, versos 31 al 35. El salmo culmina en una doxología.
La gloria del Señor es permanente y Él se regocija en sus obras. El salmista expresa su deseo de que su meditación sea grata al Creador, reconociendo que mientras todo lo demás, los montes que humean o la tierra que tiembla, está bajo su control, el alma humana debe responder con un cántico de alabanza continua ante la magnitud de la obra divina. Amén. El Salmo 105 es una recapitulación histórica enfocada en la fidelidad de Dios hacia su pueblo a través del pacto. Mientras el Salmo 104 celebra la creación, el 105 celebra la historia, enfatizando que los eventos del pasado no fueron accidentales, sino el cumplimiento de las palabras dadas a Abraham, Isaac y Jacob. El llamado a la memoria, versos del 1 al 7. El salmista exhorta al pueblo a buscar al Señor y recordar sus maravillas y juicios. El énfasis está en la memoria histórica. No basta con conocer a Dios, hay que hacer notorio su nombre entre los pueblos. Se establece que la base de la identidad de Israel es el pacto eterno que Dios mantiene presente por 1000 generaciones. La promesa y el camino hacia Egipto, versos 8 al 25. Dice el verso 8: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Amén. Se describe como Dios juró dar la tierra de Canaán a los patriarcas cuando aún eran pocos en número y peregrinos. La narrativa recorre la vida de José, enviando como esclavo a Egipto, no por azar, sino como un instrumento providencial de Dios para salvar la vida de su familia durante la hambruna. Se destaca que Dios convirtió el mal que le hicieron a José en un medio para multiplicar a Israel hasta que el corazón de los egipcios cambió y los aborrecieron. El poder de Dios en las plagas y el Éxodo, versos 26 al 38. El salmista narra la misión de Moisés y Aarón, subrayando que las señales y prodigios en la tierra de Egipto fueron realizados por orden directa del Creador. Se detallan las plagas como demostraciones de autoridad sobre el orden natural y los dioses egipcios, culminando en la liberación de Israel cargados de plata y oro, siendo Egipto el que se alegró de su partida por el temor que les tenían. La providencia en el destino y la meta del pacto, versos 39 al 45. La síntesis histórica cierra recordando el cuidado constante de Dios en el desierto, la nube como guía, el maná como alimento y el agua brotada de la peña. El propósito final de toda esta historia de rescate no fue simplemente el bienestar material, sino el cumplimiento del pacto, que el pueblo guardara sus estatutos y cumpliera su ley. La historia de Israel es, por tanto, una historia de lealtad divina que exige obediencia humana. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. Al recorrer los Salmos 102 al 105, comprendemos que nuestra existencia no es una serie de eventos aislados, sino parte de un plan diseñado con sabiduría. Hemos aprendido que nuestra brevedad, como el polvo o la hierba, encuentra su significado al anclarse en las misericordias de Dios. Estos salmos nos invitan a vivir en un estado constante de memoria, recordando tanto la grandeza de la creación como los actos salvadores de Dios en la historia, para que nuestra respuesta final no sea otra que una vida de gratitud, adoración y obediencia incondicional a nuestro Creador. A su nombre, gloria. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Señor, tú que reinas desde la eternidad y conoces nuestra fragilidad, elevamos nuestra gratitud. Gracias por ser nuestro sustento en la aflicción. Gracias por ser nuestro perdón en la culpa y gracias por ser nuestra guía en la historia. Ayúdanos a vivir con los ojos puestos en tu grandeza, a honrar tu pacto en nuestro andar y a que nuestro aliento de nuestra vida sea un testimonio de tu amor inagotable. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.